lo que ya conoce y lo que siempre ha dado buen servicio. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos? Pues ma, el internet y la televisión del pueblo, los de Capsos. Vea, el internet no se cae y usted puede hablar por horas desde el extranjero con mi hermano y eso no se le va a caer. Ay, mijita, pero yo ya contraté con la otra empresa. No importa, nosotros nos cambiamos ya y mi hermano y yo se lo pagamos por ser el mes de las madres, porque siempre la queremos tener así de cerquita. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Puede ser visto en compañía de padres o adultos responsables. Un saludo muy especial para toda la comunidad santarrosana, para los que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Saludo de manera muy cordial a la concejala Marta Idalí y Luz María, y a los demás concejales, a la secretaria general Paulina, auxiliar Jessica, al señor Juan Martín García, a la señora Diana Medina, al señor Fernando Guzmán y a todas las personas que hoy nos acompañan en el recinto. Nos encontramos reunidos para llevar a cabo la sesión ordinaria, donde contaremos con la presencia de la Dirección de Víctimas. Secretaria, por favor, dar inicio al orden del día. Claro que sí, señor presidente. Un cordial saludo para usted, para la mesa directiva, para todos los concejales, para todas las personas que nos acompañan hoy en el recinto del Consejo Municipal y para todas aquellas que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Sesión ordinaria, acta número 028, 11 de mayo del 2026. Municipio Santa Rosa de Osos, Departamento Antioquia, República Colombia, recinto Consejo Municipal. Doy lectura al orden del día, siendo las 4:13 de la tarde. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Llamo a lista a los concejales. Álvarez Cardona, Lilia del Carmen. Muy buenas tardes para todos presentes. Álvarez Lopera, John Jaime. Presente. Amaya Molina, Luz María. Buenas tardes, presente. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Presente. Hincapié Jaramillo, Gustavo Alonso. Buenas tardes para todos presentes, secretaria. Mejía Flores, Carlos Alberto. Muy buenas tardes. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Buenas tardes, presente. Monsalve Mira, León Darío. Buenas tardes, presente. Muñoz Mesa, Marta Idalí. Muy buenas tardes, presente. Ramírez Roldán, Valeria. Presente. Rojas Mira, Orley Enrique. Presente. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Buenas tardes, presente. Taborda Gómez, Joan Fernando. Buenas tardes, presente. Señor presidente, me permite informar que se encuentran 13 concejales presentes en la corporación. Hay coro decisorio y deliberatorio. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, oración. Por favor, la concejala Luz María nos ayuda con la oración en el día de hoy. Por favor, secretaria. Por favor, concejala, bien pueda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor y sabiduría, hoy ponemos en tus manos el Consejo Municipal, al señor alcalde, a cada uno de los funcionarios y servidores públicos de nuestro municipio. Llena sus corazones de honestidad, respeto, compromiso y amor por la comunidad, para que cada decisión sea tomada pensando en el bienestar de quienes más lo necesitan. De manera especial,
Te pedimos por la Dirección de Víctimas, para que nunca falte la sensibilidad, la empatía y la fortaleza para acompañar a quienes han vivido momentos difíciles. Que cada acción realizada sea una oportunidad de esperanza, reparación y dignidad para las familias víctimas. Señor, permite que en este consejo reine el diálogo, la unión y el trabajo en equipo, dejando de lado las diferencias y priorizando siempre el servicio a la comunidad. Bendice nuestro municipio, protege a sus habitantes y guía cada proyecto y decisión hacia el progreso, la justicia y la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, concejala, por darnos la oración en el día de hoy. Bien, pueda, secretaria, continuar con el orden del día. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Doy lectura al orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, oración. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, intervención de la Dirección de Víctimas e intervención de los concejales. Quinto, asignación de proyecto de acuerdo número 005 del 2026, por medio del cual se establecen unos estímulos, incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Se derogan los acuerdos 029 del 2013 y 014 del 2014 y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y varios. Se encuentra en consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Se cierran las consideraciones. Secretaria, por favor, someter aprobación el orden del día. Se somete a votación el orden del día leído. Álvarez Cardona, Lilia del Carmen. Apruebo el orden del día. Álvarez Lopera, John Jaime. Apruebo. Amaya Molina, Luz María. Sí. Gómez Preciado, Carlos Arturo. Sí. Capilla Jaramillo, Gustavo Alonso. Apruebo el orden del día. Mejía Flores, Carlos Alberto. Apruebo. Mesa Restrepo, Jaime Alberto. Apruebo. Monsalve Mira, León Darío. Apruebo. Muñoz Mesa, Marta y Dalí. Apruebo el orden del día. Ramírez Roldán, Valeria. Apruebo. Rojas Mira, Orley Enrique. Apruebo. Roldán Ramírez, Daniel Arturo. Apruebo. Taborda Gómez, Joan Fernando. Sí. Señor presidente, me permite informar que el orden del día ha sido aprobado por 13 concejales. Muy bien, secretaria. Entonces continuamos con el orden del día. Cuarto, intervención de la Dirección de Víctimas e intervención de los concejales. Muy bien. Gracias, secretario de Gobierno, Juan Martín García, Fernando Guzmán y la señora Diana Medina. Entonces, hoy tenemos la Secretaría de la Dirección de Víctimas. Bien pueda, Diana tiene el uso de la palabra para que nos dé el informe a la corporación y a todos los que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. Tiene el uso de la palabra. Bien pueda, Diana. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos los honorables concejales, al secretario de Seguridad y de Gobierno y mi compañero Fernando, contratista de la Dirección de Atención a Víctimas. Antes de empezar a hablar de lo que es la política pública de víctimas, contarles quiénes hacemos parte de esta dirección. Mi persona, Diana Marcela Medina Balbín, yo soy la directora operativa de atención a víctimas. Mis funciones es la atención y orientación a la población víctima, garantizar el acceso a los componentes de la atención humanitaria inmediata, coordinar el acceso a la oferta institucional, coordinar las sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional y la Mesa Técnica, rendir informes ante las entidades del nivel nacional y coordinar el cumplimiento de la política pública de víctimas. Mi compañero Fernando Enrique Guzmán Betín, contratista de la dirección, él comparte como contratista el apoyo de la Dirección de Atención a Víctimas y también el apoyo a las direcciones de seguridad, que ya en su momento, cuando esté citada la Secretaría de Seguridad y Gobierno, pues rendirá informe de esas acciones. Desde la Dirección de Atención a Víctimas nos apoya en la estrategia de prevención y promoción de los derechos humanos, apoyo integral a la estrategia
de prevención del reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes, acompañamiento al Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia, facilitar la ejecución de acciones locales en el cumplimiento de la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, gestión de cementerios de conformidad con el título 5 del decreto 303 del 2015 y la socialización de la oferta a la población víctima. Estas son nuestras funciones dando pues como cumplimiento a la solicitud que nos hizo el Consejo, vamos a dar inicio con la información del Registro Único de Víctimas para el municipio de Santa Rosa de Osos. Al 30 de abril del 2026 tenemos en el municipio de Santa Rosa de Osos 4.337 víctimas por ocurrencia. ¿Qué quiere decir víctimas por ocurrencia? Personas que a nivel nacional han declarado haber sufrido hechos victimizantes en el territorio de Santa Rosa de Osos a partir del 1 de enero de 1985 en el marco de la Ley 1448. Tenemos 3.950 víctimas por ubicación. Cuando hablamos de ubicación son personas reconocidas en el marco de la ley que de acuerdo a su última ubicación conocida están en el municipio de Santa Rosa de Osos. Y tenemos 3.186 víctimas sujetos de atención. ¿Qué quiere decir sujetos de atención? De las víctimas que se encuentran por ubicación, son las personas que no reportan ningún tipo de novedad por fallecimiento o tipo de documento en el Registro Único de Víctimas y que han accedido a la oferta institucional en el territorio de Santa Rosa de Osos. Para tener más o menos un contexto de lo que ha sido el marco del conflicto en el municipio en la presente administración, tenemos el reporte de las contingencias individuales sufridas 2024-2025 y lo corrido del 2026. Las declaraciones del 2024 por desplazamiento forzado llegaron al municipio 21 hogares, a la zona urbana. Por homicidio 8 hogares, amenaza 1, abandono, despojo 1. En total recibimos 28 hogares, algunos de ellos con una doble situación de victimización, es decir, desplazamiento de homicidio, o desplazamiento de amenaza, o desplazamiento y despojo, ¿cierto? Por eso los totales son diferentes. Personas, recibimos 98 personas en la vigencia 2024. De estas ocurrencias del 2024, 2 de los hechos de desplazamiento forzado se dieron en nuestro territorio, es decir, personas que sufrieron desplazamiento de la zona rural a la zona urbana del municipio, y 7 declararon por homicidio. Hay que tener presente que las personas pueden declarar el homicidio, pero es competencia de la Unidad para las Víctimas verificar que se dé en el marco del conflicto armado interno. Para el 2025 recibimos 20 hogares por desplazamiento, una declaración por homicidio, 2 por amenaza y 1 por abandono o despojo. En total se recibieron 28 declaraciones y 98 personas afectadas. Del 2025, 4 de los hogares que sufrieron desplazamiento fueron en nuestro territorio, también de zona rural a la zona urbana del municipio y 1 homicidio. A la fecha del 2026 hemos recibido 7 hogares víctimas de desplazamiento forzado, por homicidio 1, abandono o despojo 1. Para la presente vigencia no hemos sufrido desplazamientos o no hemos recibido información de desplazamientos de zona rural a la zona urbana de nuestro municipio. Continuando pues con las preguntas que nos hacía el Consejo, nos hablaban de la ejecución del Plan de Acción Territorial. Contarles que el Plan de Acción Territorial se elabora para la vigencia 2024-2027. ¿Cómo se elabora el Plan de Acción Territorial? El Plan de Acción Territorial está enfocado en los componentes de la política pública de víctimas. Debemos dar respuesta a cada uno de los componentes, iniciando con el componente de prevención y protección. Dentro del componente de prevención tenemos la prevención temprana y la prevención urgente. La prevención temprana es todo lo que hacemos como municipio para prevenir que los hechos ocurran. Y la prevención urgente es cómo actuamos en el momento de la ocurrencia del hecho. Dentro de la prevención temprana tenemos el plan de prevención. El municipio cuenta con un plan de prevención aprobado dentro del Comité Territorial y por el Ministerio del Interior para la vigencia 2024-2027. Tenemos capacitación en derechos humanos, campañas de prevención del reclutamiento forzado, talleres de protección dirigidos a grupos gerontológicos, campañas de prevención de la violencia sexual y la socialización de rutas y campañas de prevención de vulneración de derechos. Eso en el marco de la prevención temprana. En el marco de la prevención urgente tenemos el plan de contingencia. El plan de contingencia
se elabora y se actualiza cada vigencia. En este se contemplan las rutas de atención, quiénes son las personas responsables de las actuaciones y cuáles son los componentes de la atención humanitaria y si se dan en especie o en dinero, se estipula dentro de este plan de contingencia. Vamos a dar espacio a nuestro compañero Fernando Enrique Guzmán Betín, que es precisamente quien se encarga dentro de la Dirección de Atención a Víctimas del componente de prevención temprana, aclarando que él trabaja la línea de prevención del reclutamiento forzado y protección de derechos humanos. Las otras acciones se trabajan desde Comisaría de Familia, desde la Secretaría Social, con los diferentes grupos organizados, mujer, juventud, adulto mayor, y desde la Casa de Inclusión Social. Buenas tardes para todos. Un especial saludo para nuestros amigos concejales, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Efectivamente, como lo decía mi jefe, la directora Diana, dentro de mis funciones como contratista está el de apoyar todo lo concerniente a lo que se desarrolle dentro de la oficina de víctimas. Específicamente tengo un trabajo muy complejo, pero bueno, me gusta lo que estoy haciendo porque se trata de la prevención del reclutamiento forzado, específicamente enfocado a los estudiantes, a la niñez, a los jóvenes. Este trabajo de prevención lo venimos haciendo en todas las instituciones educativas, lo estamos trabajando con los aldeanos, con las comunidades, estamos llegando a todos los rincones del municipio de Santa Rosa de Osos en este tema de prevención que es muy importante porque se trata de que protejamos nuestra juventud, protejamos nuestra niñez de aquellos actos de las personas que quieren hacerles el mal. Estoy hablando de los grupos armados al margen de la ley. Acompañado a este trabajo que estamos haciendo de prevención, también estamos haciendo un trabajo muy importante desde la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Gobierno, por aquí está mi jefe, el señor Secretario de Gobierno, y con mis compañeros, director de Seguridad Urbana y de Seguridad Rural, también acompañando en todos los rincones del municipio a las personas, orientándolos para evitar que aquellos actos delictivos los afecten. Esa es nuestra misión y lo estamos haciendo bien. Hasta el momento estamos haciendo la presencia constante, esto por directriz del señor secretario de Gobierno, del señor alcalde. No podemos dejar un solo instante y dejar un espacio para que las personas dedicadas a realizar estos actos delictivos perjudiquen a nuestra comunidad. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan sobre el tema, con el mayor de los gustos, aquí estamos para resolverlos. Gracias, Fernando, por la información. Continuamos con la política pública de víctimas. El siguiente componente es asistencia de atención. Con respecto al componente de asistencia de atención, en este componente están todas las medidas que se orientan a atender a la población víctima. Información y orientación que se hace desde la dirección, que es la parte que me compete con la población. Atención humanitaria inmediata, también en el marco de las contingencias, se coordina desde la Dirección de Atención a Víctimas, lo mismo que la asistencia funeraria. Es pertinente indicar que estas atenciones humanitarias, tanto la atención humanitaria como la asistencia funeraria, se dan siempre y cuando el hecho victimizante, la ocurrencia del hecho, no hayan pasado más de 3 meses de la ocurrencia del hecho a la declaración, para poder que el municipio sea competente en la entrega de la atención humanitaria. De lo contrario, si la ocurrencia es posterior a los 3 meses de la declaración, anterior a los 3 meses, cuando ya han pasado esos 3 meses, ya no es competencia del ente territorial la entrega de los componentes, sino que ya pasa a ser competencia de la unidad
para las víctimas. El tema de educación, nosotros no somos un municipio certificado en educación, entonces dentro de los componentes de la política pública por ley se nos exige el tema de alimentación escolar, transporte escolar. Adicional a este tenemos el componente de bilingüismo y el componente de etiquetes universitarios. En todas estas medidas se prioriza la población víctima. Con el tema de salud está, por ley, tenemos la obligación del aseguramiento y la continuidad. A la fecha hay 2.500 personas afiliadas al régimen subsidiado y la diferencia con respecto al total de víctimas que dimos al inicio son personas que están en el régimen contributivo. No se identifica población pobre no asegurada que sea víctima del conflicto. Entonces estamos dando cumplimiento a la atención en salud y se contemplan también las campañas educativas promocionando modos y condiciones y estilos de vida saludable y las jornadas de salud pública que también atienden población víctima. Es importante tener presente que estos componentes que no son dirigidos exclusivamente a población víctima, a la hora de realizar el plan de acción territorial se hace porcentual. Nosotros tenemos alrededor, con respecto al total de personas que viven en nuestro territorio, un porcentaje entre el 9 y el 10% es población víctima. Por eso estos componentes que no son dirigidos exclusivamente a la población se calculan en promedio en un 10% de atención. Tenemos el tema de identificación. Con el tema de identificación nuestra competencia es orientar. Con el tema de la identificación ante registraduría, que todas las personas tengan su documento de identidad acorde a la edad, ¿cierto? Y con el tema de libretas militares hemos realizado a la fecha 4 jornadas, 2024, 2025, cada año hicimos 2 jornadas. Para este año están estipuladas otras 2 jornadas, hemos entregado a la fecha 100 libretas militares y en lo que va corrido del 2026 ya llevamos alrededor de 30 procesos de libreta militar, situación militar definida y se contempla que la próxima jornada de entrega sea para el mes de junio, se contemplan 2 al año, en el mes de junio y en el mes de noviembre. Con el tema de generación de ingresos es una competencia de la Secretaría Agropecuaria y la Secretaría de Competitividad. Tenemos víctimas que están participando de las ferias de emprendimiento, de las ferias de empleo con la Casa de la Mujer, que están recibiendo acompañamiento en sus proyectos productivos o en el tema de cultivos o siembras desde la Secretaría Agropecuaria. Es competencia de ellos pues el tema del componente de generación de ingresos. Con el tema de vivienda, digamos que una de las preguntas que nos hacían era cuál de las metas del plan de acción están rezagadas. Digamos que desde el 2024 se estipularon unas metas en tema de vivienda y es de conocimiento pues de los integrantes del Consejo las situaciones que se han presentado con el tema de vivienda en el municipio. Estas metas han sido postergadas cada año, en este momento se postergan para el 2027. Digamos que dentro de todo nosotros como territorio tenemos unas medidas que son de obligatorio cumplimiento y que se deben dar cada vigencia, pero hay otras medidas que son transversales y que se les puede dar cumplimiento a lo largo de la vigencia 2024-2027. Esta es una de las medidas que está rezagada, que es el tema del componente de vivienda. Y con respecto a seguridad alimentaria, tenemos tanto los programas del PAE, Plan de Alimentación Escolar, y desde la Secretaría Social se cuentan con 2 programas, almuerzo caliente servido a adultos mayores y los mercados que se entregan a la población vulnerable. Continuando con las medidas o los componentes de la política pública de víctimas, tenemos el componente de reparación integral que se basa en la rehabilitación. En este contemplamos el tema de rehabilitación psicosocial. La encargada de brindar esta atención psicosocial es la Secretaría de Salud. Allí se hace la primera atención y de acuerdo a lo que se identifique con los hogares se hace la remisión a las EPS. Con el tema de satisfacción tenemos la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Hemos hecho a la fecha 3 conmemoraciones en los 3 años de la presente administración. Y con el tema de participación, la competencia que tiene, la obligatoriedad que tiene el municipio es brindar a los integrantes de la mesa compensatorios y garantías para que puedan participar de las mesas. Estos compensatorios, a ellos se les da 1.5 salarios diarios mínimos legales vigentes por sesión y se les cubre el tema de alimentación y transporte el día que sesionan, tanto en la mesa, como en los otros espacios de participación, subcomités o mesa técnica, o se le brindan garantías cuando participan de eventos departamentales o subregionales. Con respecto al eje transversal o el componente transversal, hay 2
medidas que contempla la política son sistemas de información y fortalecimiento institucional. Con respecto a sistemas de información, el municipio tiene elaborado y aprobado por la Unidad para las Víctimas el Plan Operativo de Sistemas de Información, ¿cierto? Lo que busca es garantizar la interoperatividad, que todas las secretarías podamos compartir información, que toda esta información pueda ser cargada en las plataformas que nos pone a nuestra disposición la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, que finalmente son los insumos con los que el municipio obtiene la certificación. Los entes territoriales nos medimos por una certificación territorial que se da cada vigencia por parte de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior. Todas estas medidas se cargan en plataformas como el RUCSIS, el FUT, que es el Formulario Único Territorial, y la plataforma SIGOPAT, que es por medio de la cual las entidades del nivel nacional y departamental le hacen seguimiento al cumplimiento, a la contribución que tiene el municipio de esta política pública de víctimas. Para la vigencia 2024-2025, las metas que fueron definidas se les dio cumplimiento en el 100%, y en los diferentes comités se ha hablado del tema de vivienda y se ha postergado y han quedado en actas los motivos por los cuales no se ha dado cumplimiento aún a la meta de vivienda. Una de las preguntas que igual nos hacía en el formulario el Consejo es el tema de cómo se da cumplimiento a la reparación, a la atención psicosocial y la orientación jurídica. Como les informaba ahorita, pues el tema de la atención psicosocial, las garantías las brinda la Secretaría de Salud. Este componente de atención psicosocial tiene algo muy especial y que no es obligatoriedad, o sea, no podemos obligar a la población víctima a que reciba la atención. Es una atención que se da por demanda, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se tramita la atención? Se hace, puede ser desde personería o desde la dirección, o quien identifique la situación hace la remisión a la Secretaría de Salud y ellos tienen unos términos y deben dar prioridad sobre todas las contingencias. Es decir, si a mí me llega un núcleo desplazado que requiere la atención psicosocial, se debe dar de forma inmediata. El municipio tiene 72 horas para brindar las garantías, ¿cierto? Para brindar toda la atención en sus diferentes componentes. Entonces se hace la remisión a la Secretaría de Salud y ellos inmediatamente hacen el contacto y brindan esta primera atención. Si se identifica que se requiere otro tipo de atención, ya se remite con la IPS o con el hospital para la atención. A la fecha no hemos recibido solicitudes de atención médica de emergencia, solo de atención psicosocial. Y con respecto a la orientación jurídica, el municipio no cuenta con un funcionario dedicado a la orientación jurídica porque se ha manifestado en los comités territoriales en los cuales participa el personero municipal, que es él quien ejerce esta asesoría jurídica con la población víctima. Dentro de todo tenemos digamos que nosotros tenemos una ruta muy bien implementada, hay un registro de las atenciones que se le hace a la población, sabemos en qué fase de la ruta está cada hogar que se acerca a la dirección y tenemos una ruta muy articulada con personería municipal para todo el tema de garantía de esos derechos. Cuando se identifica que se ha vulnerado, que no hay resoluciones de indemnización, que no hay resoluciones de valoración, hacemos el contacto con personería y se le hace seguimiento a cada uno de los casos hasta que logramos la respuesta favorable o en su caso no favorable y se interponen los recursos. También nos hacían una pregunta que cómo estamos trabajando para que las personas accedan a la medida de indemnización. Esta pregunta es importante aclarar algo antes de. Nosotros como entes territoriales no somos competentes en la entrega de la medida de indemnización. No son recursos del territorio, los recursos son del Estado. Nosotros, ¿cuál es nuestra competencia para que las personas puedan acceder a la medida de indemnización? Y es llevarlos al punto en que ya queden en la ruta, ¿cierto? Subsanar todo lo que, las novedades, los procesos de documentación, para que ese núcleo familiar o esa víctima quede en ruta de indemnización. En este momento tenemos dos rutas de indemnización, la ruta general y la ruta prioritaria. ¿Quiénes están en la ruta general? Todas las personas que han hecho la solicitud ante la Unidad para las Víctimas y mediante resolución la unidad les ha reconocido ese derecho a la medida de indemnización. En esa resolución, ¿qué se les informa? Se les informa si tienen o no derecho a esa medida, cuántos salarios mínimos les corresponden por esa medida de indemnización y cuáles son las personas y los porcentajes que les corresponde a cada uno. Y tenemos la ruta prioritaria. ¿Cuál es la ruta prioritaria? Todas esas personas que ya tienen una resolución de indemnización, pero que adicional cumplen uno de 3 criterios. Ser mayor de 68, padecer una enfermedad grave, ruinosa, catastrófica de alto costo, o lo que se conocen como enfermedades huérfanas, o tener una discapacidad. Para certificar la mayoría de 68 solo se necesita copia de la cédula,
para certificar una enfermedad debe tener un diagnóstico con el código CIE-10 de esa enfermedad, y para certificar la discapacidad con el certificado que expide el Ministerio de Salud. Aquí nos articulamos mucho con la Casa de Inclusión Social. Cuando se identifican víctimas que tienen una condición de discapacidad pero no tienen el certificado, nos articulamos con la directora operativa de la Casa de Inclusión Social, Sandra Milena, y ellos le dan prioridad para revisar la documentación y para reportarla al Ministerio de Salud para que estas personas puedan acceder al certificado y posterior hacerle la solicitud de priorización. Entonces, esa es nuestra competencia, que todas las personas víctimas que residen en el municipio lleguen a la ruta que les corresponde. Ya después de estar en la ruta, es competencia total de la Unidad para las Víctimas. ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para reparar las víctimas? Pues inicialmente cuando se dio la Ley 1448-2011 se estableció un periodo de 10 años, que se vencieron en junio del 2021. ¿Qué pasó en ese momento? El Estado fue insuficiente, no habían los recursos para reparar y hubo una nueva ley que amplió el plazo por otros 10 años. En este momento ese plazo está estipulado hasta junio del 2031, ¿cierto? Es el plazo que tiene actualmente el Estado para reparar las víctimas. Esa es la información que se le da a las víctimas. Desde que estén en ruta general no hay ninguna gestión adicional que pueda hacer el ente territorial para que las indemnizaciones salgan. De hecho, el personero es tan consciente de esta situación que él no redacta derechos de petición si la persona ya está en ruta, ¿cierto? Tiene que ser que la persona le estén vulnerando un derecho para poder iniciar todo el proceso de acompañamiento jurídico. Hay una información importante a tener presente, que sí hemos avanzado en esa solicitud de indemnizaciones. Muchos casos priorizados para el 2024, 25 personas fueron indemnizadas. En el 2024 se entregaron 96 indemnizaciones por un valor de 808 millones de pesos. En el 2025 se entregaron 51 por un valor de 766 millones. Y en el histórico del municipio, la Unidad para las Víctimas ha entregado 5.895 millones de pesos en solo la medida de reparación económica, sin contar todo el tema de la atención humanitaria que brinda a las víctimas, hasta por 10 años. Tenemos víctimas de desplazamiento forzado que, cumplidos 10 años, todavía están recibiendo atención humanitaria con los recursos del Estado. ¿Dónde? Medida, acceso a la medida de indemnización. Ya me estabas preocupando. A la medida de indemnización. ¿Cómo acceden las víctimas a la medida de indemnización, que es la reparación económica? Entonces, es la manera en que acceden. Los montos son diferentes. De pronto, si hay alguna inquietud sobre los montos, ahorita pues la podemos aclarar. El monto de la indemnización depende del hecho victimizante y de los beneficiarios de esa medida. En la vigencia 2024-2025 y lo corrido del 2026, desde la Dirección de Atención a Víctimas, hemos solicitado rutas de indemnización por desplazamiento forzados a 138 hogares. Hemos hecho solicitudes de priorización a 40 personas, trámites de novedades en el Registro Único de Víctimas 105. ¿Qué son trámites de novedades? Existe el Registro Único de Víctimas a nivel nacional, pero muchas declaraciones o quedaron incorrectas, con números de documento diferente, con personas que tienen mal su fecha de nacimiento. Todo esto se debe corregir para que las personas puedan acceder a la medida de indemnización y acceder a las demás medidas de asistencia, ¿cierto? Entonces nosotros desde la dirección hacemos todas las novedades, las solicitudes de novedades. Apoyo en la documentación de casos de homicidio y desaparición. Es diferente ser víctima de desplazamiento para acceder a la medida, porque lo único es que el enlace te haga la solicitud. Cuando estás incluido en el Registro Único de Víctimas por otros hechos como homicidio y desaparición, se debe documentar el caso. No es solo el hecho de declarar el hecho. Entonces yo declaro el homicidio de mi compañero, mi hijo, mi hermano, pero la ley entra a verificar quiénes son los reales destinatarios de la medida de indemnización. Estos dependen del estado civil de la víctima a la hora de los hechos, si era soltero, si tenía hijos, si era casada, unión libre. De ahí se determina quiénes son los reales destinatarios y el caso se debe documentar. Ese proceso también se los apoyamos a hacer a las víctimas desde la oficina, para que ellos no tengan que dirigirse a las oficinas de Bello, Medellín, para evitarles pues como todo el proceso lo hacemos en línea. Ellos llevan la documentación a la oficina, se las escaneo y nos conectamos con un documentador en línea hasta que queda cerrado el caso y queda un radicado. Las solicitudes de ayuda humanitaria, 120 trámites de solicitudes de ayuda humanitaria en el 2025, procesos de notificación 141 y revisión de procesos 1562.
trámites de libreta militar, 50 para el 2025 y en el 2024 entregamos otras 50 libretas. Esperamos cumplir esa meta también este año y continuar definiendo la situación militar de los jóvenes. Cuando hablamos de 1.562 revisiones de procesos, porque todo el tiempo llegan a nuestra oficina víctimas, a veces desde otros municipios. Digamos que hemos dado como esa credibilidad, esa confianza en víctimas que también llegan de Yarumal, Don Matías, Entre Ríos. Es que a mí me dijeron que usted me puede dar información, entonces nosotros no dejamos de atender, ¿cierto? Se le da respuesta porque finalmente pues tenemos acceso a las mismas plataformas, los enlaces municipales. Tenemos una gran debilidad como enlaces municipales a nivel nacional y es que los enlaces no tenemos acceso a una plataforma que se llama Indemniza. Es decir, nosotros no tenemos acceso a los pagos que ha recibido un hogar o si están o no en ruta o si están o no priorizados. Pero la unidad les dio a las víctimas una plataforma que se llama Unidad en Línea. Entonces, digamos que nos hemos valido de esta plataforma para dar una mejor orientación y saber si las víctimas si están o no en ruta, si están o no priorizada, si el pago está o no en resolución o ya está en el banco, y hemos logrado que las víctimas reduzcan esos costos de transporte o esas llamadas eternas a la unidad para las víctimas en las que no encuentran respuesta. Hemos mejorado mucho en ese tema de orientación a la población. Contarles que nosotros, como les decía al principio, a nosotros como municipio, como ente territorial, el ministerio nos mide la contribución al cumplimiento de la política pública de víctimas y nos da unos resultados. Del 100% para el 2024, el municipio tuvo una contribución del 96.92%. Fuimos de los municipios que mayor contribución hicimos a la política pública en el 2024. Para el 2025 no nos han llegado los resultados, pero espero y aspiro que esté muy por el mismo porcentaje. Aunque cada año el Ministerio y la Unidad para las Víctimas nos pone unos nuevos criterios de certificación, ¿cierto? Van encontrando debilidades en la política y nos van poniendo nuevos criterios que se unen ya a los establecidos. Pero digamos que hemos tenido una contribución ejemplar en el cumplimiento de la política pública de víctimas. Como administración municipal reiteramos el compromiso con la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Quedo atenta a cualquier inquietud que se presente con respecto a la Dirección de Atención a Víctimas. Muchas gracias, Diana, por este informe. Es importante que esas políticas públicas aumenten día tras día. Usted sabe que para esta secretaría tienen que ser muy astutos, muy pendientes de la comunidad para que sí salgan beneficiados, que eso es muy importante, y mientras más se le ayuda a la comunidad, porque estos son dineros del Estado y es muy importante esa parte de que ustedes tengan esa agilidad para que nuestra comunidad se beneficie más con los dineros del Estado, que es la indemnización. También te quería hacer una pregunta, pero creo que no. Al ayudarle de pronto quizás a los de Don Matías Yarumal, de pronto no le quita beneficio a los del municipio, a los santarrosanos. No tiene nada que ver. Hay Diana para todos. Don Carlos Arturo, no, yo en lo que les ayudamos no con recursos del municipio, sino con la orientación. Exacto. Digamos que Santa Rosa tiene una fortaleza muy grande y es que el enlace municipal es de planta, es un funcionario de planta. Entonces tenemos una continuidad en el tiempo. Los municipios del norte, Yarumal, Don Matías, Entre Ríos, los funcionarios son contratistas, ¿cierto? Y digamos que la dinámica de la política hace que algunos contratistas estén 3, 4, 5 meses y pierdan continuidad. Por eso es que muchas personas vienen a nuestro municipio a pedir información, porque nosotros tenemos esa fortaleza que tenemos acceso a las plataformas todo el año y un enlace que está todo el año a disposición de la comunidad. Entonces es solo en orientación e información. Lo demás, asistencia y otras atenciones pues económicas, sí solo compete a los ciudadanos del municipio de Santa Rosa de Osos. Muy bien, sí. Lo importante es orientar a los ciudadanos, bien pueda. Tiene el uso de la palabra, vamos por la intervención de los concejales. Tiene el uso de la palabra la concejala Valeria Ramírez.
Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo para usted, la mesa directiva, mis compañeros concejales, nuestro equipo técnico administrativo del consejo, quienes ven y nos escuchan a través de los medios de comunicación y en este caso, pues, a la dirección de víctimas que nos acompaña hoy. Tengo algunas preguntas. La primera es frente a los mecanismos. ¿Qué mecanismos se activan cuando se reporta una declaración de contingencia, cierto? Sabemos que es desplazamiento, homicidio, amenazas, abandono, pero como tal, ¿cuál sería la ruta de atención? Y me gustaría saber si hay una diferencia entre un evento reciente, que se declara de manera reciente, me acaba de suceder, y si se declara pues un evento con anterioridad. ¿Cómo sería como la atención ahí? Lo otro es quién tiene acceso a la plataforma indemniza o cómo funciona, porque los enlaces locales no tienen como el acceso a esta plataforma o cómo funciona como tal. Me parece muy interesante lo que hablas de la plataforma de la unidad en línea, pero mi pregunta es, absolutamente todas las personas que han hecho ese reporte, esa declaración, ¿tienen acceso a la plataforma o cómo pueden acceder? Porque de pronto puede haber algunos que realmente no saben cómo van los procesos, porque lo que ustedes dicen, ¿cierto? Se hace mucho acompañamiento de los reportes y de las situaciones que vienen a consultar, pero realmente ellos cómo crean el usuario o cómo pueden ingresar, cómo funciona un poquito este tema, o si ustedes hacen todo el acompañamiento en la asesoría de la creación del usuario en este caso. Hablabas un poquito por encima frente al tema de los procesos de vivienda. Me gustaría saber si efectivamente sí se está garantizando el tema de priorización y en este caso entonces en qué iría como ese proceso como tal, porque se mencionó pero creo que muy a la carrera y no me queda claro la verdad el tema de componente de prevención. Creo que lo tocamos un poquito por encima, pero frente a eso entonces tenemos todo un componente. Por ejemplo, hablábamos de 80 capacitaciones, adulto mayor, derechos humanos. Me imagino que está articulado con todo el plan de acción que se tiene desde adulto mayor y en la casa pues los diferentes procesos que se hacen. Sin embargo, me gustaría saber cuál es un poquito la injerencia que tiene la unidad, la dirección de víctimas en esos espacios, ¿cierto? Porque si bien es información que se transversaliza a través de las diferentes áreas, hay un componente de transversalización. Entonces, quisiera saber cómo la diferencia, porque veo muchas cosas que están en componente de prevención que hace parte de las casas y eso está muy bien, porque tampoco hay que multiplicar los espacios y las actividades porque para la población también es agotadora, pero sobre todo en el tema de componente de atención a instituciones educativas y de jóvenes, porque es un asunto de prevención que me parece muy importante, incluso muy delicado. Sí quisiera saber un poquito más a detalle cómo se da ese proceso, cómo se da el proceso de acompañamiento, cuántas capacitaciones se dan, cómo se dan, si tenemos evidencia y en caso de que sí, nos gustaría por favor que igual se envíe al correo del Consejo Municipal o que se llegue acá a la Secretaría, listados de asistencia, de evidencia, porque sí me parece importante y porque realmente no tenía conocimiento de que se trabaja este componente tan importante en las instituciones educativas y sí me gustaría hacer seguimiento un poquito a ese proceso que se da, que es vital también para el municipio. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. A usted, concejala Valeria. De todas maneras, Diana lo explicó muy bien, por eso posiblemente no hay muchas preguntas, porque lo importante es, como lo dije ahorita, la indemnización de las personas del municipio. De todas maneras, le respondemos a la concejala mientras que vamos mirando si hay más preguntas, secretaria. Bien pueda, Diana, tiene el uso de la palabra. Bueno, entonces vamos paso a paso, concejala Valeria. Me hablabas de los mecanismos de la ruta de atención. Bueno, entonces empezando, el municipio cuenta con un plan de contingencia, ¿cierto? También si lo requieren se los podemos compartir al correo. El plan de contingencia, ¿qué contempla? Primero, el diagnóstico del territorio, ¿cierto? Posterior, pues los hechos victimizantes y la presencia de actores en el marco del conflicto armado. Adicional a eso, contempla cuál es el histórico, los hechos victimizantes que han tenido ocurrencia en el territorio y de acuerdo a eso se implementan unas rutas de atención para desplazamiento forzado, para homicidio, que son los que tenemos en el territorio. No tenemos en el histórico hechos victimizantes de minas antipersona, secuestro, hablo en los años anteriores, que son en los cuales se basa el plan de contingencia. Digamos, si bien desde 1 de enero de 1985 Santa Rosa ha tenido casi que todas las ocurrencias de los hechos, el plan de contingencia se basa en los hechos ocurridos en el año inmediatamente anterior, para poder saber a qué nos podemos enfrentar en la vigencia actual y ahí es donde se hacen las actualizaciones al plan de contingencia. Este plan de contingencia contempla también los componentes de la atención humanitaria,
¿Cuáles son los componentes de la atención humanitaria? Que a veces piensan que la atención humanitaria es dinero. No, la atención humanitaria depende de una revisión que se hace del hogar que sufre el hecho y puede ser alimentación, alojamiento temporal, atención psicosocial, atención médica de emergencia, abastecimientos, transporte o seguridad, ¿cierto? Se analiza el hogar y es ahí donde se identifica qué componentes se le van a entregar. El componente de alimentación, el plan de contingencia contempla tanto los montos como la entrega, el mecanismo de entrega. En el componente de alimentación solo tenemos un mecanismo de entrega que es en especie. Solo se entrega a mercado, no se entrega el componente en dinero. Con el mecanismo de alojamiento, con el componente de alojamiento, perdón, el mecanismo se puede entregar en especie o se puede entregar en dinero. ¿Cómo que en especie? Entonces hay situaciones en las que el núcleo familiar va de tránsito por temas de seguridad y se puede alojar en un hotel por 1 a 2 noches mientras continúa el tránsito al hogar que lo va a recibir, ¿cierto? A su familia, padres, hermanos, ¿cierto? Entonces ellos llegan al municipio, hacen declaración, pero informan que ellos no se van a quedar en el territorio, que solo requieren alojamiento temporal por 1 a 2 noches. Cuando no es así, sino que se van a quedar en el territorio, se verifica primero si la persona o el hogar tiene apoyo o red de apoyo en el municipio y tienen dónde quedarse, o de lo contrario se entrega el componente en dinero. El municipio tiene la autonomía, después de hacer el análisis, de entregar o no el componente de alojamiento. El de alimentación siempre se entrega. Con el tema de atención psicosocial, como te decía, depende de la solicitud del núcleo familiar. De acuerdo a lo que ellos expresan en la declaración, se logra identificar algunas situaciones que pueden afectar la salud mental y se hace la recomendación, pero siempre y cuando ellos tengan la voluntad y quieran recibir la atención, y se remite a la ruta con Secretaría de Salud. Es diferente la ayuda humanitaria por desplazamiento forzado a la atención humanitaria por otros hechos. La atención humanitaria por otros hechos se entrega siempre y cuando, después de hacer el análisis, se verifique que la situación socioeconómica del hogar se vio afectada por el hecho victimizante. Y puede ser también alimentación, vivienda, si ellos a causa del homicidio pues perdieron ese hogar en el que estaban, ¿cierto? Se hace un análisis de cada hogar y de acuerdo a eso se hace la entrega de los componentes. Es diferente un hecho que acaba de ocurrir a un hecho que se declara y ocurrió hace más de 5 o 6 años. Cuando el hecho ocurre, como les decía en el informe, y se declara en esos 3 meses de ocurrencia, mi hecho ocurre hoy, yo lo declaro en menos de 3 meses, es competencia del ente territorial la entrega de la ayuda humanitaria. Y inmediatamente Personería recibe la declaración y remite a la Dirección de Atención a Víctimas. Si el hecho que se declara ya ocurrió hace más de 3 meses, se hace la declaración, pero ya es competencia de la unidad para las víctimas. Ese hogar debe de esperar la valoración, que la unidad tiene por ley 3 meses para hacer la valoración y definir si la ingresa o no, o la incluye o no en el registro único de víctimas, y es competencia ya de la unidad hacer la entrega de la atención humanitaria. Independientemente de cuánto lleve la ocurrencia, si una víctima manifiesta querer acceder a la atención psicosocial, se remite a la ruta. Eso con respecto a la primera pregunta. Luego que me dices que quienes tienen acceso a Indemniza, solo funcionarios directamente de la unidad para las víctimas. ¿Por qué se da? Es una decisión totalmente de la unidad y es por un tema de la confidencialidad de esta y lo delicado de la información. Nos informan que años anteriores pues los enlaces tenían acceso a la plataforma, pero digamos que no le dieron un buen uso a nivel nacional y por eso se restringió el ingreso a los enlaces municipales. No tenemos acceso. Hemos hecho la solicitud en reuniones con la DT Antioquia, pero nos informan que no, que es restringido por un tema de confidencialidad y por el uso inadecuado que se le dio en su momento a nivel nacional a estos usuarios. Sin embargo, Unidad en Línea ofrece información con respecto a estos procesos de indemnización. Nosotros hacemos el registro de cero, ¿cierto? Si una persona llega a la oficina a preguntar, vengo a ver cómo está mi proceso de indemnización, lo primero que hago es verificar si ya hubo una atención en 2024 o 2025. Cuento con una base de datos en Excel con todas las atenciones, el registro de las atenciones que se ha hecho a cada una de las personas que han asistido a la oficina. Puedo identificar si se le hizo ya solicitud de ruta o si se le hizo solicitud de priorización, si ya el caso cuenta con resolución o no, si el caso ya está priorizado.
pero se les hace el registro de cero y se les entrega usuario y clave para que ellos puedan hacerlo pues de forma independiente, acceder a la plataforma cuando ellos quieran. Igual pues casi siempre vuelven a la oficina para verificar y nosotros hacemos seguimiento desde esa plataforma. ¿Por qué se hace individual? Yo no puedo hacer un registro de una persona si la persona no está en mi oficina, porque como les digo, es un registro que tiene la unidad y es para la víctima, no para los enlaces. Entonces nosotros hacemos el registro con ellos y a ellos les envía un código de verificación al celular. Yo no puedo hacer un registro ni con mi número personal ni hacer 2 registros con el mismo número. Precisamente para lo que busca la unidad con esto es garantizar la confidencialidad y que sí sean las víctimas las que accedan a su información. Con el tema de garantías de vivienda, como les decía, el tema de la población víctima con relación a la población total del municipio es al promedio un 9 y un 10%. Por eso de los 2 proyectos de vivienda que se tienen planteados actualmente en el municipio, se priorizó el 10% para población víctima. Sin embargo, pues las condiciones de por qué no se ha iniciado la ejecución, sí es competencia directamente de la Dirección de Vivienda, pero sí se garantizó. ¿Cómo se garantizó la atención? Cuando se hicieron las postulaciones de los beneficiarios a estos proyectos de vivienda, se remitió la base de datos total a la unidad para las víctimas para que ellos nos hicieran el cruce de información y nos reportaran quiénes de esas personas que se habían postulado son víctimas del conflicto, y de ahí se seleccionó un 10% para la población víctima. Entonces ahí sí damos garantías, al igual que con los mejoramientos de vivienda, que esa meta se postergó 2024-2025, pero para esta vigencia ya se le dio cumplimiento al tema de mejoramientos de vivienda. Y finalmente, con el componente de prevención, es importante aclarar que si bien la Dirección de Atención a Víctimas es quien coordina la política pública de víctimas, la política pública es competencia de toda la administración municipal, ¿cierto? Entonces los componentes tanto de prevención como de asistencia de atención no son de uso exclusivo o de cumplimiento exclusivo de la Dirección de Atención a Víctimas. El plan de acción territorial se elabora con las diferentes secretarías y es cada uno de los secretarios de despacho quien, de acuerdo a los componentes de la política pública, nos informa qué acciones se van a implementar para dar cumplimiento a esa política pública. Entonces, cuando se hizo el plan de prevención y se elaboró el plan de acción territorial, tanto con Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno y Secretaría Social, que son las personas que trabajan directamente con comunidad y con grupos organizados, se identificaron y se establecieron las metas. Por eso cuando hablamos de con grupos gerontológicos, es la dirección de la Casa de Edad Dorada quien es la competente y la responsable de hacer el trabajo con los adultos mayores, lo mismo que con Juventud en el tema de prevención y lo mismo que con Comisaría, que tiene a su cargo las metas de prevención de violencia sexual. ¿Cómo nos informan ellos? Ellos nos hacen un reporte, yo debo pasar un reporte a la plataforma RUCSIS, que es la plataforma del Ministerio del Interior. Esa plataforma se rinde de forma semestral y ahí se carga el PDF con las evidencias y la información que me reporta a mí cada secretaría. Lo que hace el compañero Fernando, digamos que es adicional o es dándole cumplimiento también a estas metas con el tema de prevención del reclutamiento. Él tiene unas acciones, las trabaja más con la población general, con algunas instituciones, pero se articula con Comisaría de Familia también en el tema de prevención del reclutamiento. Entonces podríamos compartirle los informes que se presentaron en la plataforma para la vigencia 2024-2025 para que les den pues como la revisión a estos informes en el componente de prevención. Muchas gracias, Diana. Tiene el uso de la palabra concejala Marta Idali, bien pueda. Muy buenas tardes. Estamos saludando hoy muy especialmente a la mesa directiva, a los concejales que están presentes, a Diana Medina, Dirección de Víctimas, al doctor Juan Martín García, secretario de Gobierno, al señor Fernando Guzmán Betín, contratista de la Dirección de Víctimas, a todas las personas que nos observan y que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Yo tengo una inquietud pequeñita, no sé si en uno de los momenticos que me ausenté por estar haciendo un trabajito aquí concerniente al consejo, lo dirías, Diana, pero a ver, yo trato de entender. Santa Rosa recepciona personas
otros municipios y de otros departamentos que vienen en situación de desplazamiento por una u otra situación que ya los explicaste. Ellos, ¿a partir de qué tiempo van a adquirir todos estos beneficios que usted nos está explicando, inclusive de alimentación, de alojamiento, de mejoramiento de vivienda? ¿Qué nos dice que estas personas desplazadas se van a quedar aquí en nuestro municipio? Pues como para adquirir estos beneficios, y si de pronto se retiran, se van para otra parte. La otra preguntita es con respecto a eso mismo. Santa Rosa, entonces, tiene casos de personas tiene casos de pronto de familias que hayan tenido que salir de la zona rural de acá o del mismo municipio por situación de amenazas hacia otros municipios, y más o menos el porcentaje es alto o es bajo el porcentaje de las personas que de aquí han tenido que salir de otras partes, porque sabemos pues que sí, desafortunadamente se está presentando todos estos tipos de conflictos, siendo Santa Rosa desde hace muchos años pues una zona muy pacífica en todo sentido. Pero entonces, ¿qué periodicidad hay de estos casos? Muchas gracias. Quien pueda, secretaria. Bueno, con respecto a la primera pregunta del tiempo para acceder a los beneficios, digamos que la población víctima tiene una situación y hay población que es altamente flotante, ¿cierto? Sin embargo, sí hay unos tiempos de ley, es decir, vamos a un caso hipotético, llega a un hogar víctima de desplazamiento como los que hemos recibido 2024, 2025 al municipio de Santa Rosa de Osos. ¿Dónde inicia la ruta? En personería municipal. ¿De qué manera? Con una declaración, ¿cierto? La víctima puede declarar e irse del municipio inmediatamente, ¿cierto? Ellos no tienen la obligación de quedarse en el municipio en que declaran. Es más, hemos tenido casos en que declaran en Entre Ríos y vienen a que Santa Rosa le entregue los componentes de atención humanitaria porque se van a quedar acá, y es competencia del municipio receptor entregar la atención humanitaria, ¿cierto? Entonces, a veces es complicado saber si un hogar se queda o no se queda. Cuando hacen la declaración, la competencia del municipio es durante la valoración de la unidad para las víctimas. ¿Cuánto se demora la unidad para hacer la valoración? En términos de ley, tienen 3 meses para darle una decisión a la víctima, y nosotros tenemos la competencia de entregar la ayuda humanitaria. ¿Qué ventaja tenemos y qué fortaleza? Que durante los 3 años hemos gestionado con la unidad para las víctimas el apoyo subsidiario, es decir, el territorio entrega el primer mes los componentes y gestionamos ante la unidad los siguientes 2 meses. Entonces las víctimas están atendidas por esos 3 meses. Nosotros entregamos los componentes, como ya les había explicado, uno en dinero y el otro en especie, y la unidad entrega todos los componentes en especie con un giro a gana, ¿cierto? Entonces están atendidos por esos 3 meses. ¿Qué sucede o cuándo inicia los beneficios? Poder acceder al tema de vivienda, al tema de salud, de educación, al tema de reparación económica o indemnización. Todo depende de la decisión que toma la unidad al analizar esa declaración. Hay muchos hechos que se declaran, pero que cuando la unidad entra a verificar el territorio, las condiciones, la declaración, identifica que ese hecho no se dio en el marco del conflicto armado y niegan la inclusión. Por eso hay muchas personas en el registro que aparecen no incluidos. Cuando la unidad da una respuesta no incluidos, ahí ya no compete nada más ni para el territorio ni para el Estado. No se considera víctima del conflicto armado, sino de otras delincuencias, delincuencia común. Ejemplo, muchas víctimas de homicidio se declaran, pero finalmente no son reconocidas porque el hecho se debe haber dado en el marco del conflicto armado interno, los actores reconocidos en el marco de este conflicto. La delincuencia común no se considera un actor del conflicto armado interno. Si las incluyen, ya ahí es donde la persona puede empezar a acceder a las ayudas humanitarias transitorias que entrega la unidad para las víctimas y acceder a la oferta institucional. ¿Cómo se accede a la oferta institucional? Desde las diferentes secretarías. O sea, ¿cuál es la competencia de la Dirección de Atención a Víctimas? Orientar. ¿Orientar a qué? Inicialmente, salud. Es importantísimo que cada vez que un hogar llega al municipio, inmediatamente se haga la portabilidad para la atención en salud. Se direcciona a la atención psicosocial y también al acceso a la educación, digamos que es lo más básico que se le debe garantizar, aparte de la alimentación, al alojamiento, que se cubra.
y empezamos a mirar el tema de identificación. Si a causa del hecho perdieron los documentos, se hace el trámite con registraduría para acceder a esa copia del documento, a ese duplicado totalmente gratis. Se identifica si, ya después de incluidos, si hay personas mayores, hombres mayores que no han definido su situación, entonces se le va dando respuesta a cada una de las situaciones de acuerdo a la necesidad de ese hogar. Con respecto a la segunda pregunta de si tenemos o no desplazamientos de la zona urbana rural a otros territorios, para el municipio es complicado dar una cifra o un porcentaje, porque si una persona declara en otro territorio, no es obligación de esa persona ir a reportar al municipio. Y nosotros no sabemos hasta que la persona quede incluido y la unidad de pronto pueda hacer un reporte. Estos reportes los solicitamos directamente mediante oficio firmado por el alcalde. Nosotros podemos pedir a la unidad que nos entregue la base de datos de todas las personas que declararon haber sufrido hechos victimizantes en el territorio de Santa Rosa de Osos entre ciertas vigencias. Nosotros esto no lo hacemos seguido, sino que lo hacemos periódicamente para identificar y poder construir nuestros planes de prevención o planes de contingencia enfocados en eso, pero no tenemos una cifra por lo mismo, porque es información que reciben otras personerías municipales, otros territorios. Solo tenemos las cifras de los desplazamientos que han ocurrido de la zona rural a la urbana y que fueron declarados en la personería municipal de Santa Rosa, y que tenemos el registro y que se les brinda igualmente la atención humanitaria, dándole las mismas garantías que a las personas que vienen de otros territorios. Bien pueda, concejal Gustavo, tiene el uso de la palabra. Gracias, Marta Ideli, por la pregunta. Gracias, presidente. Ya había saludado por aquí para todos. Dos inquietudes de acuerdo a lo que hemos venido conversando. ¿Cómo puede saber una víctima que está inscrito en el RUP, en el Registro Único de Víctimas, y en los programas de educación, vivienda, en caso de lo que mencionaste, por ejemplo, el caso de educación, está muy claro. La vivienda, tú misma mencionaste que han habido algunas dificultades con el tema de los programas de vivienda. ¿Es posible que exista alguna sanción a la oficina por no tener alguno de los programas establecidos a la hora de los informes? Gracias. Bueno, importante hacer claridad. Nosotros como municipio tenemos unos componentes en la política pública que son de obligatorio cumplimiento, que sí o sí, vigencia tras vigencia, año tras año, los debemos reportar, que son unos derechos básicos, que es el tema de identificación, el tema de salud, el tema de educación, el tema de atención humanitaria, asistencia funeraria y garantías de participación a los integrantes de la mesa. Las demás medidas son de forma transversal, es decir, si dentro del plan de desarrollo un alcalde decide no implementar metas para vivienda, no es competencia de la Dirección de Atención a Víctimas dentro de su plan de acción territorial tener metas en tema de vivienda. Si yo tengo metas en el tema de vivienda, en el plan de acción territorial, tengo la vigencia 2024-2027 para darle cumplimiento. No recibo ningún tipo de sanción porque no son metas obligatorias, sino que son transversales. Si no se le da cumplimiento a alguna de las metas, debe quedar en acta del Comité Territorial de Justicia Transicional los motivos por los cuales no se le dio cumplimiento, pero solo en estas metas que son transversales. Es decir, se da el caso que en la vigencia 2024-2027 no se logran las metas del plan de desarrollo con el tema de vivienda, se debe quedar en acta porque no se dio cumplimiento, pero no implica ninguna sanción para el municipio. Santa Rosa de Osos, con el tema de vivienda, al igual que muchos municipios del norte, presenta la situación particular que mencionábamos en la anterior sesión, y es el tema de no ser municipio PDI-SOMAC. Nosotros no tenemos proyectos de vivienda dirigidos solo a población víctima. Nosotros como municipio tenemos proyectos de vivienda de interés social o interés prioritario, y nuestra obligación, digámoslo así, es garantizar, priorizar víctimas dentro de ese proyecto, pero no todas las viviendas tienen que ser dirigidas a la población víctima, sino de cumplir unas metas previamente establecidas para víctimas del conflicto. En este momento los beneficiarios están establecidos. Se espera dar cumplimiento en la próxima vigencia, que es el último año de esta administración. Pero si no se llegara a dar, tampoco hay una sanción para el municipio por no ser una meta o un componente de obligatorio cumplimiento. Bueno, como una persona sabe si está en el Registro Único de Víctimas, hay una plataforma que se llama Vivanto. A esa plataforma tenemos acceso a las entidades del nivel territorial que tenemos oferta para la población víctima. En Santa Rosa de Osos tiene acceso a la plataforma la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Hospital, Personería Municipal
y la Dirección de Atención a Víctima. El registro es a nivel nacional. Cualquier persona que consulte puede verificar si está o no incluida en el Registro Único de Víctimas. Igualmente, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas tiene diferentes líneas de atención en las cuales hacen pues obviamente previa validación, y por ahí también se informa si una persona está o no incluida en el Registro Único de Víctimas. Muy bien, secretaria, por las respuestas y darle esa información también a la comunidad y orientar a la población, que es lo más importante, y que la población verdaderamente se beneficie con las ayudas del Estado, que es lo más importante, y como dice usted, para el estudio y muchas cosas que verdaderamente la gente hay veces llega muy desorientada y necesita esta ayuda, la orientación del Estado. Bien, pues la secretaria se despide de la comunidad y el doctor Fernando Guzmán también un saludo muy especial al secretario de Gobierno que se encuentra en el recinto, Juan Martín García. Bien, pues la secretaria. Bueno, agradecer a los honorables concejales por la invitación. Es una oportunidad también que se da para que las víctimas que están en el territorio escuchen que hay una dirección de atención a víctimas, que desde acá se les puede dar orientación. Estamos totalmente articulados con Personería Municipal para todos los procesos y garantías de asistencia, atención y reparación integral. Una invitación importante, y es que todas las víctimas del conflicto que aún no se hayan acercado a la oficina en lo que va de esta administración, que se acerquen, porque la idea es que todas las personas que viven en el territorio queden en ruta de indemnización. Esa es la meta que tiene esta administración, y es garantizar que las personas queden en esa ruta. Entonces es importante que se acerquen. Agradecerle a todas las personas que nos escuchan y ven a través de los diferentes canales, y a mi compañero Fernando por estar presente y al pie del tema de prevención. Mil gracias a todos. Mi compañero. Bueno, muy agradecido por la invitación que nos dieron ustedes hoy, la oportunidad de dirigirnos a la comunidad y darles a conocer todo lo que se está haciendo desde la Dirección de Víctimas y desde las Secretarías Urbanas y Rurales de Seguridad. Un agradecimiento muy especial al señor secretario de Gobierno, a nuestro señor alcalde, por permitir que lleguemos a todos los rincones del municipio con nuestras propuestas desde la Dirección de Víctimas y desde las Secretarías de Seguridad. Muchas gracias. Hay algo que se me pasó dentro de toda esta ruta de atención y es importante que lo tengan presente, es el tema de la desaparición forzada. En Santa Rosa tenemos víctimas de desaparición forzada y tenemos en nuestros cementerios personas no identificadas, no reclamadas, o identificadas no reclamadas. Para este año, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos va a intervenir el cementerio de la Variante para ese proceso de identificación. También hay una ruta que se inicia con Personería para el tema de búsqueda de personas desaparecidas. Esta información es para todas las personas que nos escuchen. Si dentro del marco del conflicto armado tienen familiares desaparecidos y que no hayan iniciado el proceso de búsqueda, que se acerquen a la Personería Municipal para que inicien esa búsqueda. Desde ahí se les da la información y se inicia ruta. No es necesario haber quedado incluido en el Registro Único de Víctima para iniciar la búsqueda de un ser desaparecido. De hecho, muchas personas no incluidas en el registro están a la espera de que la unidad de búsqueda tome una decisión con respecto al caso, y si la unidad de búsqueda da una decisión afirmativa con respecto a la desaparición, ella es la que se encarga de reportar a la unidad para las víctimas y ellos deben modificar el Registro Único de Víctimas. Entonces es importante que conozcan que estamos también trabajando en pro de la búsqueda de personas desaparecidas en el territorio. Muchas gracias, Diana, directora de la Dirección de Víctimas. Gracias por estar acá, Diana. Bien, pueda, secretaria, continuar con el orden del día. Quinto, asignación del proyecto de acuerdo número 005 del 2026, por medio del cual se establecen unos estímulos e incentivos y reconocimientos al rendimiento de los deportistas del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Se derogan los acuerdos 029 del 2013 y 014 del 2014 y se dictan otras disposiciones. Muy bien, este proyecto de acuerdo
es para la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Este proyecto para ubicárselo al concejal Joan Fernando Tabordal Gómez. Acepto, presidente, gracias. Muchas gracias, concejal. Bien, pueda secretaria continuar con el orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Bien, pueda Gustavo Hincapié, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, yo quería hacer una proposición de manera publicitaria para que el próximo miércoles, que tenemos una sección que considero que es muy importante para la información de toda la comunidad, de todos los santarrosanos, donde vamos a tener la presencia de la Secretaría de Hacienda, donde va a estar Lonja, Cundinamarca, donde va a estar Catastro Municipal, que no sobre de una u otra manera por todos los medios, pues desde el Consejo siempre se realizan invitaciones a la comunidad, pero que podamos tener ese día en lo posible presencia de, si los ciudadanos de Santa Rosa quieren asistir a esta plenaria, para que hagamos de una u otra forma por nuestros medios de comunicación una invitación más intensa a ver si tenemos presencia de la gente que está interesada en todas las dudas e inquietudes con este tema del cobro y de la actualización catastral del municipio 2026. Gracias, presidente. Muy bien, Gustavo, por esa intervención, y también pueden estar acá en el recinto para que tengan más aclaraciones sobre este impuesto predial, y también si alguien quiere intervenir se puede inscribir en el libro de participación. Entonces también se habló con los directores de Mi Tierra Radio para que ese día no nos corten la comunicación a las 6 de la tarde, sino que sea corrido para que los de la zona rural escuchen la información de importante sesión, que es la sesión de el próximo miércoles de esta semana. Para los que tengan duda, y escuchen también los de la zona rural, y una razón muy importante que lo podemos adelantar desde el momento que los contratistas de este impuesto predial se quedan en el municipio 6 meses, para los que tengan duda y puedan, y tampoco los que tengan duda y vengan a hacer sus reclamos antes de que ellos se vayan, para que le aclaren todas sus dudas y si tienen que hacer algún reclamo. No siendo más, damos por terminada la sesión. No siendo más, les recordamos que el día de mañana tendremos la sesión a las 4 de la tarde, en el cual contaremos con la presencia de la Secretaría de Educación y los rectores del municipio. No siendo más, damos por terminada la sesión. Feliz tarde para todos. Hija, Señora, vení para acá un momentico. ¿qué pasó, mamá? Ay, mi hija, es que este celular no me deja hablar con su hermano. No creo que sea el celular, mam. El mío también está así de lento. ¿Qué internet contrató usted? Ay, yo no me acuerdo, mijita, pero me prometieron un montón de cosas que ni sé qué son. Mamá, a veces cuando ofrecen tanta cosa, al final no terminan cumpliendo nada. Lo mejor es irse uno a la fija con lo que ya conoce y lo que siempre ha dado buen servicio. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos? Pues ma, el internet y la televisión del pueblo, los de Capsos. Vea, el internet no se cae y usted puede hablar por horas desde el extranjero con mi hermano y eso no se le va a caer. Ay, mijita, pero yo ya contraté con la otra empresa.
No importa, nosotros nos cambiamos ya. Y mi hermano y yo se lo pagamos por ser el mes de las madres, porque siempre la queremos tener así de cerquita.